¿Cómo estamos? Buen día, feliz día para todas las mamás. Hoy la mamá de mi casa, mi esposa, está en casa porque tenemos a los 4 niños enfermos. Y no tiene nada que ver con el picnic, no entren en pánico. No sé qué virus les dio porque también ella está enferma y los otros que no estuvieron anoche en el picnic por el fútbol también están enfermos y estaban con mucho vómito. No era vómito santo, así que por esa razón no decidimos traerlos. Y entonces fue un tiempo anoche muy de no dormir. Estuvimos toda la noche, si no era uno que se despertaba, el otro que se despertaba. Así que de repente si mis pensamientos ven como que se traban y no me gira la ardilla tan rápido como debería de girar, ténganme paciencia. Vamos a 1 Corintios, por favor. 1 Corintios capítulo 2 y vamos a versículos 1 al 9. Estamos en nuestra serie de 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 al 9. Y estamos estudiando esta carta donde Pablo le escribe a esta iglesia, específicamente haciéndoles ver cómo la obra de Cristo, la cruz de Cristo, el mensaje del evangelio es suficiente. Y en este pasaje específicamente vamos a darnos cuenta cómo Dios va a revelar su poder y su sabiduría a través de Cristo crucificado, no mediante la fuerza o la sabiduría humana. Y esto es importante porque a veces en una cultura obsesionada con la influencia y el intelecto, una cultura como la cultura de Corinto, pero también una cultura como en la que vivimos hoy, donde el éxito y las apariencias pueden llegar a parecer muy importantes, Pablo le va a recordar a la iglesia en Corinto y nos va a recordar a nosotros hoy que la verdadera transformación espiritual no viene por qué tan elocuente es el predicador o qué tan producido es una reunión dominical o qué tantos ministerios o programas podemos llegar a tener, sino que la verdadera transformación del alma va a venir cuando nosotros entendemos el evangelio y permitimos que el evangelio transforme lo más profundo de nuestro ser. Eso es el poder, ahí está la sabiduría de Dios. La cruz se va a encargar de humillar el orgullo humano. La cruz se va a encargar de hacernos ver de que en nosotros no hay ninguna capacidad de poder ser mejores personas. No hay ninguna capacidad de poder ser aceptos por Dios. No hay ninguna capacidad de poder hacer la paz con Dios. Solamente la cruz de Cristo. Por eso la iglesia, nosotros y la iglesia en Corinto, no debe poner su confianza en personalidades, en métodos o en estrategias humanas, sino que nuestra confianza tiene que estar en el poder de la cruz. Entonces vamos a leer este pasaje. 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 al 9, dice así: Por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Acompáñenme a orar una vez más, por favor. Dios, venimos en esta mañana deseando escuchar tu voz. Venimos con la necesidad de nuestras almas, de que tu Espíritu Santo una vez más nos muestre el poder del evangelio, nos muestre el poder del mensaje de la cruz. Y ante esa revelación, ante esa sabiduría,
nuestras vidas se rindan cada vez más a la verdad que encontramos en tu palabra de que solamente en Cristo, solamente en la cruz de Cristo, solamente la sabiduría de Cristo tiene la capacidad de hacer hombres y mujeres sencillos, aceptos delante del Dios de gloria. Ayúdanos, Señor, una vez más a ver la belleza de nuestro Salvador, a ver la belleza de Cristo. Te lo pedimos en su precioso nombre, el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vimos entonces en este pasaje, en estos primeros versículos, cómo Cristo es poder de Dios y cómo la predicación de Cristo crucificado era lo que la iglesia en Corinto necesitaba. Cuando nosotros leemos este pasaje, tenemos que entender que Corinto era una ciudad que estaba fascinada por la filosofía, la retórica y los grandes oradores. Si tú querías convertirte en un predicador famoso, ibas a Corinto. Si tú traías tal vez alguna disertación que habías estado preparando en las escuelas de los filósofos más famosos de la época, ibas a Corinto, porque en Corinto la gente estaba ansiosa y amaba escuchar estas disertaciones de sabiduría, y los maestros más admirados eran los más elocuentes y los sofisticados intelectualmente que estaban en Corinto. Sin embargo, Pablo, al ir a Corinto, él sabía lo que ellos esperaban, él sabía la expectativa que tenían ellos, dado que Pablo no era una persona que era un nuevo creyente. Si bien Pablo se había convertido hace pocos años, Pablo tenía un vasto conocimiento de la palabra de Dios. Él tenía un vasto conocimiento de la ley de Dios, de todas las tradiciones del pueblo de Israel. Y Pablo podría haber llegado ahí con una disertación apologética y filosófica, y tal vez como algunos de los apologetas del día de hoy, tratar de elocuentemente convencer a la gente en Corinto acerca de la cruz de Cristo. Y ojo, con eso no quiero decir que la apologética o el estudio de la filosofía o el estudio de la teología sea innecesario. Creo que cada una de esas cosas son necesarias para que nosotros podamos entender y aprender mejor las verdades del Evangelio y poder articular una defensa, como dice la palabra, una defensa a aquellos que demandan razón acerca de nuestra fe. Es necesario estudiar, es necesario prepararnos, pero el apóstol Pablo no tenía puesta su confianza en su preparación y en sus argumentos. El apóstol Pablo tenía puesta su confianza en aquello que él sabía que tenía el poder para transformar los corazones. Por eso en el pasaje, en el versículo 2 dice: nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y a este crucificado. Lo que esta gente necesitaba, lo que este grupo de personas necesitaba, era escuchar acerca de Jesucristo. No un argumento convincente, sino el argumento crudo y el argumento realmente que traía convicción de pecado, convicción de la necesidad del corazón del hombre. Pablo no estaba rechazando la preparación o el estudio, él estaba rechazando la dependencia en la habilidad humana de poder convencer a los hombres. Y esto es muy importante, porque a veces nosotros podemos llegar a pensar: ¿será que me hace falta más preparación para ser más convincente? ¿Será que tal vez no conozco suficiente de la palabra, o no conozco suficiente del evangelio, o no conozco suficiente de la filosofía, de las letras y de la ciencia para entonces poder tener argumentos más convincentes del evangelio? Y el apóstol Pablo lo que estaba diciendo aquí es: nuestra dependencia no está en nuestra habilidad para la transformación, nuestra dependencia está en el mensaje de Jesús. Y en que Cristo crucificado, el mensaje de la cruz de Cristo, es aquello que tiene el poder para transformar al más vil pecador, como cantábamos recién. Es lo que tiene la capacidad de transformar a aquellos que están en posiciones de gobierno, a aquellos que están en posiciones de autoridad, a aquellos que están en posiciones aún de influencia espiritual. El evangelio tiene poder para transformar a aquellas personas que están en lo más profundo del pecado, o a aquellas personas que están enceguecidas a causa de su propia arrogancia. Ese es el poder del evangelio. Porque la cruz siempre va a confrontar el orgullo humano. La cruz va a declarar ciertas verdades que como hombres no nos gusta escuchar. La cruz va a declarar que tú y yo somos pecadores.
La cruz va a declarar de que nuestros pecados nos separan de Dios y a causa de nuestros pecados alguien tenía que morir en una cruz, porque así había sido profetizado. En una cruz debía morir para que entonces tú y yo pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados. El mensaje de la cruz de Cristo es un mensaje desafiante y es un mensaje in your face para muchas personas. ¿Por qué? Porque nos demuestra la realidad de que tú y yo somos incapaces en nosotros mismos de llegar a Dios por nuestros propios medios. Es solamente por medio de la cruz de Cristo. Entonces la cruz de Cristo nos recuerda que somos pecadores, pero también la cruz de Cristo nos recuerda que no podemos salvarnos solos. Si tú y yo hubiésemos tenido que sufrir el sacrificio en la cruz, la muerte en la cruz, no hubiese sido suficiente, porque ninguno de nosotros es o era el Cordero sin mancha de Dios que tiene el poder de quitar el pecado del mundo. Ninguno de nosotros podría haber muerto. A veces utilizamos este lenguaje. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Y si bien sí, tú y yo merecíamos la condenación de Dios, el juicio de Dios, la ira de Dios, pero aunque tú y yo hubiésemos muerto en la cruz, no hubiese sido suficiente para perdonar nuestros pecados. Porque la Biblia dice en Efesios 2, 8 y 9 que es por gracia que somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, para que nadie se gloríe. La Biblia dice que no es por obras de justicia que nosotros podemos ser salvos. Aunque tú y yo hubiésemos ofrecido nuestra vida en sacrificio en esa cruz del Calvario, no hubiese sido suficiente. Necesitábamos que otro muera en nuestro lugar. Necesitábamos que Dios interviniera, porque somos pecadores, porque no podemos salvarnos solos y porque necesitábamos alguien que muriera en nuestro lugar, alguien que tomara nuestra culpa, alguien que tomara y pagara nuestra deuda. La cruz de Cristo nos recuerda eso. Y como seres humanos, no creo que haya alguien en este lugar que le gusta que le recuerden sus incapacidades. Cada vez que tienes una conversación con tu cónyuge y tu cónyuge te recuerda todo lo que no haces bien, no creo que te haga sentir bonito dentro de ti mismo, ¿verdad? A nadie le gusta que le recuerden sus incapacidades, sus debilidades. A nadie le gusta que le recuerden tal vez aquellas áreas en las cuales se queda corto, aquellas áreas en las cuales no cumple con la expectativa. Y eso es lo que nos hace la cruz a nosotros. La cruz del Calvario nos recuerda de que tú y yo somos pecadores, somos incapaces de salvarnos y necesitábamos a alguien más que nos salve. Por eso cuando Pablo aquí en este pasaje dice: cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse hablar entre ustedes excepto a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con, mira, debilidad. Wow. Y vamos a entrar ahora al versículo 13 a hablar un poco más acerca de eso. Pero este mensaje de la cruz es un mensaje que nos tiene que recordar que como ninguno de nosotros puede llegar a Dios por mérito propio, déjame recordarte algo. Tú no puedes llegar a Dios por tus propios méritos, y no es por tus propios méritos que tú puedes permanecer en su presencia. Y eso tiene que cambiar nuestra forma en la cual nosotros vemos a Dios y la forma en la cual tú y yo vemos el evangelio. Porque el evangelio destruye el orgullo religioso y la falsa autosuficiencia que nosotros podemos llegar a tener acerca de que son nuestras obras. No puede ser tan sencillo como solamente creer en Jesús. Sí, es tan sencillo, por eso se llama gracia. Por eso es el amor de Dios manifestado para con nosotros. No importa cuánto dinero tengas, cuánto sepas de la Biblia, cuánto tiempo lleves en la iglesia, todos llegamos a Dios de la misma manera. Como diría el Chavo del 8, con el hocico partido y el rabo entre las patas. Quebrantados, lastimados y necesitados de la gracia de Dios. Es la cruz de Cristo la que nos recuerda que nadie puede llegar por medio de nuestros propios méritos. Pero también es la cruz la que nos libera como creyentes de vivir tratando de impresionar a Dios. Tú no puedes impresionar a Dios más de lo que Cristo ya lo impresionó. Tú no puedes tratar de impresionar a Dios y Dios, mira cómo te obedezco. Y de repente cuando no obedeces, de repente cuando no haces las cosas que sabes que glorifican a Dios, ese
esa culpa, esa vergüenza que es aplastante, nos tiene que llevar a recordar que es la obra de Cristo Jesús, es la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario lo que nos hace aceptos delante del Padre. Es nuestra fe en Cristo Jesús de que esa sangre derramada en la cruz perdonó pecados pasados, presentes y futuros. Todos nuestros pecados fueron tomados y arrojados a lo más profundo del mar. Dice la palabra de Dios que con su sangre nos ha limpiado y nos ha dejado más limpios que la nieve. Esa es la obra de Cristo. En nuestra vida, en la sociedad, vivimos agotados intentando demostrar nuestro propio valor, nuestro valor a nuestros padres, nuestro valor a nuestro cónyuge, nuestro valor a la iglesia, nuestro valor a la sociedad. Pero en Cristo tenemos que recordar que hemos sido aceptados plenamente por su gracia. Es su amor el que nos acepta y nos trae de vuelta. No necesitamos vivir construyendo una identidad basada en éxito o basada en nuestras propias obras, en la apariencia, en la aprobación humana. Pero lo último que vemos en esta porción del pasaje, en estos primeros 2 versículos, es que la iglesia, tú y yo debemos tener cuidado de no reemplazar el evangelio con otras cosas. Créanme esto, me he visto tentado en algún momento de hacer las cosas diferentes con tal de llenar este lugar. Pero hay una realidad. Por más que tú y yo tal vez nos esforcemos en tener mejor música, aunque nuestra música es increíble, o tener un mejor predicador y me cambien por otro, y al Dani también, o ser más emocionalistas y sensuales en nuestra adoración y generar atmósferas y momentos en la presencia y en el tercer cielo. Solamente el Cristo crucificado es lo que puede cambiar nuestros corazones. Por lo tanto, nuestro esfuerzo humano puede llegar a ser una tentación ¿y si hacemos las cosas diferentes? Y ojo, yo no estoy en contra de la producción, Yo no estoy en contra de la iluminación, de un buen sonido, de un buen grupo de alabanza. No estoy en contra de que las cosas se hagan bien y con excelencia. El problema es cuando nuestra dependencia y nuestra confianza está en esas cosas, pensando que esas cosas nos van a hacer relevantes en esta ciudad. Lo que nos va a hacer relevantes en esta ciudad es lo que nosotros creemos acerca de Cristo, lo que nosotros creemos acerca del evangelio. Ahora, lo segundo que vemos en este pasaje, en los versículos 3 al 5, mira conmigo, versículos 3 al 5 del capítulo 2. El apóstol Pablo, leímos la primera parte, él dice: estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor, y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y quiero que paremos ahí. Fíjate esto. El apóstol Pablo quería asegurarse que las personas en Corinto no quedaran embelesadas con su elocuencia en la forma en la cual él hablaba. Él quería que ellos se quedaran embelesados con la manifestación del poder del Espíritu Santo, que ellos se quedaran embelesados con la manifestación de la gracia de Dios. Por eso él dice: yo vine a ustedes y no vine con sabiduría de hombres, palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Quieres saber qué es más poderoso y qué tiene la capacidad de atraer a otros al evangelio? Cuando la gente ve que tú, siendo pecador, tu vida está siendo transformada por el poder del Espíritu Santo. Y la gente a tu alrededor dice: definitivamente debe haber sido el poder del Espíritu Santo. O tuvo un encuentro con los aliens, o el Espíritu Santo realmente tiene poder, porque la persona que era él y la persona que es hoy no es la misma. No es la misma. Paréntesis, no me pregunten si todo eso es verdad o no es verdad. No tengo la respuesta. Saben de lo que hablo. Es el poder transformador del evangelio. Es el poder y la manifestación del poder de Dios, de la gracia de Dios en nuestras vidas. Por eso Pablo dice que él llega con debilidad, llega con temor y con mucho temblor. Llega con una actitud no confiando en sus propias capacidades para poder hacer una gran obra en Corinto, sino que él llega diciendo: no soy yo. Si yo llego con mis propias fuerzas, a lo mejor y hacemos algo en esta ciudad, pero no va a causar el impacto que el poder del Espíritu Santo puede hacer en este lugar.
Por eso el apóstol Pablo no nos tiene que sorprender que en medio de todo lo que Corinto esperaba que él hiciera, él no hizo lo que ellos esperaban. Pablo entendía que la vida espiritual no puede producirse por habilidad humana. No hay forma en la cual tú y yo podamos producir buenos frutos que sean lo suficientemente buenos como para poder permanecer. Tú y yo podemos aparentar hasta por cierto tiempo. Tú y yo podemos blofear en la vida cristiana por cierto tiempo. Pero llega un momento en que el bluff, en que la apariencia se termina. Y cada quien va mostrando sus verdaderos colores. Cada quien va dando vuelo a la hilacha, decimos en México. Cada quien va demostrando realmente dónde está tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Realmente tu corazón está siendo transformado por el poder del Espíritu Santo o lo que tú traes es un verbo y choro mareador? Y de repente hay gente que son increíbles. Te empiezas a hablar, no, es que sí, Dios y yo tenemos una relación tan especial. Cada mañana Él me despierta y Él me habla acerca de sus bondades y sus verdades. Sí, ¿y cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? No, yo ya no leo la Biblia. No, yo escucho a Dios y todas las mañanas hablo con Él y Él me habla y tenemos una relación tan especial. Y dices, ok, qué bueno, pero entonces ¿cómo se ve eso en tu vida? ¿Realmente tu vida está siendo transformada por esa experiencia personal que tú tienes con Dios? Tú puedes hablarme acerca de lo profunda que es tu relación con Dios, pero si tu vida no da fruto, dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Los conoceréis. La frase aquí, demostración del Espíritu y poder, apunta principalmente a la obra del Espíritu Santo, abriendo los corazones para la salvación, pero también la obra del Espíritu Santo que está transformando, perfeccionando, madurando nuestras vidas, haciéndonos más como Cristo. ¿Quieres saber si una persona está siendo transformada por el Evangelio? Si una persona no descansa en sus propios argumentos y en su propia capacidad de convencerte de que él tiene una relación con Dios, lo vas a ver porque el fruto del Espíritu es evidente en su vida. Y no es los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu. O tienes el fruto o no tienes el fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si tú y yo no estamos siendo gobernados y demostrando el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, ¿será realmente que estamos siendo transformados por el poder de Dios? Porque el poder de Dios se hace evidente en aquellos que han recibido el mensaje de la cruz del Calvario. Es así, es así. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta de lo siguiente. Dios siempre va a usar personas débiles que reconocen su incapacidad de ser impresionantes a Dios y impresionantes a los hombres para que el Espíritu Santo cause una impresión de poder en sus vidas y en la vida de las demás personas. El apóstol Pablo no buscó ser impresionante. Él les dice, yo vine con miedo, vine con temblor, vine con debilidad, pero el Espíritu Santo lo usó poderosamente. No sé cuántas veces tú has utilizado a lo mejor palabras como las siguientes: es que yo no sé qué decir. Yo no sé qué hablar. No soy nada impresionante. Mi testimonio no es nada impresionante. Conocí a Cristo cuando era pequeño y nunca hice nada impresionante como para que la gente diga, wow, cómo Dios lo ha transformado. Y a veces podemos llegar a pensar que somos nosotros los que tenemos el poder de causar una impresión en la vida de las personas, cuando es el mensaje de la cruz. El Evangelio nos recuerda que Dios no necesita personas impresionantes. Él busca corazones humildes y dependientes de su poder para hacer un impacto en este mundo. Eso es lo que Él quiere ver en nosotros. Ahora, lo segundo que podemos aplicar de este pasaje, de esta porción del pasaje, es que nuestra esperanza nunca debe estar en nuestra fuerza, sino en la fidelidad de Dios. El apóstol Pablo sabía que en su debilidad se perfeccionaría el poder de Dios. Él sabía que en su debilidad Él iba a mostrar la belleza del poder de Dios. El Evangelio nos invita a descansar en Cristo, porque no somos sostenidos por nuestra capacidad de aferrarnos a Dios, sino por su capacidad de sostenernos a nosotros en sus manos. Me encanta Juan capítulo 15, porque en Juan capítulo 15, cuando Jesús está a punto de decirles que Él se iba a ir y que Él ya no iba a estar con ellos, Él les habla acerca de este
habitar y vivir en él, hablando acerca de la vid y los pámpanos. Y él dice, él también les da la ilustración acerca de las ovejas, y él les dice de que sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Pero también él habla acerca de cómo tú y yo estamos en sus manos, y dice, nadie las puede arrebatar de mi mano. Nadie. Romanos capítulo 8 nos recuerda que ni la vida, ni la muerte, ni nada que está en los cielos, nada que está en la tierra puede separarnos del amor de Dios. Por lo tanto, nuestra esperanza no está en nuestra fuerza, en nuestra capacidad de sostener nuestra salvación, nuestra capacidad de hacer las cosas bien, sino en la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Pero también la oración siempre va a reflejar nuestra dependencia del poder del Espíritu Santo. ¿Crees que el Espíritu Santo tiene poder? ¿Cómo se ve eso reflejado en tu vida de oración? Nuestra oración es la evidencia, nuestra vida de oración es nuestra evidencia de cuánto realmente dependemos en Dios. Una persona que no ora es una persona que tal vez puede llegar a creer que en sus fuerzas y con sus capacidades va a salir campante de toda situación. Una persona que reconoce su debilidad y su fragilidad y su temor es una persona que siempre va a estar pidiendo a Dios por su poder, pidiendo a Dios por su presencia, pidiendo a Dios por su provisión, pidiendo a Dios porque Él sea glorificado en su vida y no Él mismo buscar su propia gloria. Así nosotros podemos vivir en dependencia del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo no hay convicción, sin el Espíritu Santo no hay salvación, sin el Espíritu Santo no hay transformación. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo de Dios obrando en nosotros para movernos a predicar el Evangelio, y es el Espíritu Santo el que dice que va delante de nosotros y el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y también es el Espíritu Santo el que le da un nuevo corazón a aquel que está escuchando el Evangelio, y es el Espíritu Santo el que lo lleva a una conversión y a una regeneración y a una santificación. Dime qué parte de la salvación tú y yo hicimos. Nada. Lo único que tú y yo tenemos la capacidad de hacer es echarlo a perder. Si tú y yo metemos nuestra cuchara, si tú y yo metemos nuestro intelecto y metemos nuestra sabiduría, y tú y yo metemos nuestra dependencia en nosotros mismos, y tratamos de meter nuestra elocuencia, y tratamos de meter, ¿sabes qué? Le estamos robando la gloria a aquel que tiene el poder para hacerlo y que está a nuestra disposición para transformar vidas. Por lo tanto, la próxima vez que te sientas tal vez limitado en tu capacidad o en tu elocuencia de convencer a tus hijos de que obedezcan a Dios y honren a Dios, no busques tratar de convencerlos con manipulación humana o con sabiduría humana. Llévalos delante de Dios de rodillas y ruega porque el Espíritu Santo haga lo que tú no puedes hacer. Cuando tengas un conflicto en tu matrimonio y de repente no vean las cosas de la misma manera, y uno de los dos te das cuenta que está buscando lo que prefiere y lo más egoísta, y tal vez no hay una común unión, no hay un mismo sentir, lleven delante de Dios ese conflicto, esa situación. Te aseguro que el Espíritu Santo, después de orar a aquel que está tal vez aferrándose más a su pecado, va a traer convicción del pecado, y va a haber confesión y va a haber restauración. Así obra Dios. Así obra Dios. No solamente para nuestra salvación, sino también para nuestra santificación. Pero lo último que vemos en este pasaje, en los versículos 6 al 9, es como la sabiduría de Dios es invisible para el mundo, pero es revelada a los creyentes. Fíjate cómo dice, versículos 6 al 9. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si lo hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. ¡Wow! Y quiero que veas aquí algo muy importante. La fe en Cristo Jesús es anti-intelectual. Nadie va a llegar a la fe en Cristo por un razonamiento intelectual. La única forma en la cual tú y yo vamos a llegar a Cristo es porque nuestros ojos son abiertos a la revelación divina. Tú y yo, dice la Biblia, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados,
¿Cuándo has visto un muerto entender las cosas? Generalmente está muerto porque no entendió cómo hacer las cosas. Pero un muerto no tiene la capacidad en sí mismo de poder entender, razonar y filosofar y tener lógica, y no puede. Tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. También la Biblia dice que nuestro entendimiento estaba enceguecido. ¿Cómo o cuándo has visto a una persona ciega describiéndote un paisaje? ¿Puede alguien ciego describirte un paisaje? ¿Alguien ciego de nacimiento? ¿Alguien que perdió la vista en su tiempo en esta tierra? Capaz que sí. Pero alguien que es ciego de nacimiento, ¿puede describirte un paisaje? No puede, porque nunca lo ha visto. ¿Cómo esperamos tú y yo de que las personas puedan entender el evangelio si no es el Espíritu Santo el que se los revela? ¿Cómo podemos esperar tú y yo que entendamos la belleza de la palabra de Dios y de la obediencia a Cristo si no es el Espíritu Santo el que nos lo revela? La sabiduría de Dios es invisible para el mundo. La sabiduría de Dios es inclusive invisible para el inmaduro en la fe. El apóstol Pablo en un momento más adelante va a hablarle acerca de la iglesia en Corinto y les dice: no, ¿cuánto me gustaría yo poder darles a ustedes mayor sabiduría de Dios? Pero la realidad es que ustedes están muy bebés. Les tengo que seguir dando leche espiritual. Aún la inmadurez espiritual puede llegar a impedirnos que nosotros podamos entender la sabiduría de Dios. No sé si alguna vez te ha pasado esto, pero que lees una porción de la escritura, lees un pasaje de la escritura y que de repente dices: wow, nunca lo había visto de esa manera. Y dices: este pasaje lo había leído tantas veces, lo había escuchado en sermones, pero ahora que lo leo es como que siento que me cayó el 20. Es como que siento que ahora lo entiendo. Es porque el Espíritu Santo trae esa revelación de la sabiduría de Dios a tu corazón, a mi corazón, a tu mente, a mi mente, para que entonces nosotros podamos caminar en obediencia a la palabra de Dios. ¿Te das cuenta lo dependientes que somos de la obra de Cristo y de la sabiduría de Dios? Es en Cristo que tú y yo, nosotros podemos entender que aunque el mundo busca poder, prestigio, autosuficiencia y reconocimiento, la sabiduría de Dios se va a revelar cuando tú y yo tenemos un corazón humilde, sacrificial, dependencia y nos abrazamos a la cruz de Cristo. Reconocer nuestra debilidad nos lleva entonces a poder abrazar su sabiduría, abrazar su poder. Dice este pasaje que los gobernantes de este mundo no reconocieron a Jesús porque ellos, en base a sus criterios humanos, Jesús no calificaba para ser el Hijo de Dios. En base a sus criterios humanos, si Jesús realmente fuera el Hijo de Dios, Él habría hecho cosas distintas. Los judíos decían: más milagros. Los gentiles decían: Él hubiese demostrado su gloria. Pero para nosotros, por la humildad de Cristo, por su sacrificio, por su dependencia en el Padre y por haber muerto en la cruz, a nosotros no nos queda la más mínima duda de que Jesús es el Hijo de Dios. Porque el gobernante de los cielos, de nuestra patria celestial, no es como los gobernantes de este mundo. Nuestro reino y el reino al cual nosotros pertenecemos no es un reino que trata de demostrar con apariencia y pompa su gloria. El reino celestial al cual tú y yo pertenecemos muestra su gloria a través de vivir la vida como Cristo la vivió. No buscamos gloria para nosotros mismos, buscamos darle gloria a nuestro Salvador. Para cerrar, este mundo va a medir el éxito por cuánto dinero tienes en el banco, cuántos seguidores tienes y cuál es tu marco de influencia, cuántas plataformas o cuántas posiciones has ocupado. ¿Cómo te reconocen las demás personas? Te reconocen como una persona que tiene autoridad. Pero Dios va a medir el éxito a través de nuestra fidelidad, nuestra obediencia, nuestra humildad, nuestro amor los unos por los otros y nuestra perseverancia. No confiando en que nada de esas cosas depende de nosotros, sino que cada una de esas cosas depende de Cristo en nosotros. Nuestra esperanza final está en lo que Dios ha preparado para nosotros como sus hijos. En este mundo, dice la palabra, tendréis aflicción, pero Jesús dijo: pero confíen en mí, yo he vencido al mundo.
Este mundo no es nuestro hogar, no es nuestra recompensa final, no es el final de la historia. Cristo viene pronto. Cristo viene por su iglesia. Y porque Él viene pronto, lo que Dios ha preparado para nosotros, su pueblo, su iglesia, supera cualquier revelación que podamos recibir en esta tierra. Porque dice la Biblia que cuando estemos con Él, ya no necesitaremos revelación del Espíritu, porque lo veremos a Él cara a cara. Qué hermoso momento. No sé si alguna vez cantaste ese himno que dice: cara a cara espero verle, más allá del cielo azul, cara a cara en plena gloria, veré a mi Señor Jesús. Qué hermoso momento. Por eso Pablo recuerda a la iglesia que el centro de todo lo que nosotros hacemos, de todo lo que nosotros predicamos, de nuestras reuniones y de nuestros devocionales y de nuestro compartir con la gente, el centro de nuestro ministerio en esta tierra es Cristo crucificado. El poder del ministerio depende del Espíritu Santo, y la sabiduría y la revelación de Dios viene por medio del Espíritu Santo, no de este mundo. Por lo tanto, la cruz destruye todo orgullo humano. Nadie puede presumir nada delante de Dios. Y tú y yo somos salvos únicamente por su gracia, transformados por su gracia. Y un día seremos glorificados y estaremos en su presencia por la misma gracia de Cristo Jesús. Amén. Cierra tus ojos. Vamos a orar para terminar. Gracias, Dios. Gracias porque no necesitamos confiar en nosotros mismos. Gracias porque nuestro caminar sobre esta tierra no depende de seguir nuestro corazón. Gracias porque no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Gracias por haber enviado a Cristo Jesús a morir en esa cruz. Queremos ahora, en respuesta a esa verdad, estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a arrepentirnos de nuestro orgullo y de nuestra soberbia y de nuestra arrogancia, y seguirte a ti confiando en que la cruz de Cristo es sabiduría de Dios y poder de Dios. Que tu Espíritu Santo está en nosotros y es quien nos revela la belleza de Cristo, pero también es el que nos revela la belleza de tu palabra. Por eso, Dios, queremos crecer en una dependencia de tu Espíritu para caminar sobre esta tierra con nuestros ojos puestos en el cielo. Ayúdanos, Dios. Te amamos, te necesitamos. Te pedimos cada una de estas cosas en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.